La primera lectura de hoy nos presenta el comienzo del libro de la sabiduría, y creo que esta palabra tiene que resonar con más frecuencia y con más profundidad en nuestro tiempo. Y me gustaría que reflexionáramos un momento sobre la riqueza de los libros sapienciales, es decir, aquellos libros de la Biblia que nos invitan a tomar el camino de la sabiduría. La sabiduría no es exactamente lo mismo que el conocimiento, y la sabiduría no es exactamente lo mismo que el razonamiento. Nos podemos preguntar, ¿qué es la sabiduría? Y me gustaría como tomar 3 pistas sencillas, ¿no? Pero no de acuerdo con un razonamiento abstracto, ¿no? Sino de acuerdo con la realidad de los libros llamados sapienciales, ¿no? Que tenemos en la Sagrada Escritura. Lo primero que se destaca es que la sabiduría quiere guiar la vida. La Biblia nos dice que no es más sabio simplemente el que amontona conocimientos, eso sería un erudito. Y a veces hay personas que son eruditas y son sabias, claro que sí, pero también existe una erudición vacía que es un puro acumular conocimientos, como tener una biblioteca en la cabeza. Y eso no es suficiente. La verdadera prueba para la sabiduría no es un examen que uno realiza en una universidad, y tampoco es la calificación que tú recibes por un trabajo que has hecho. La prueba de si hay o no sabiduría en tu vida está en una pregunta: ¿cómo vives? Si tu vida tiene un trazo de luz, si tus principios iluminan las circunstancias reales por las que vas pasando, hay sabiduría en ti. Si no, no. O sea, que el primer aspecto es la sabiduría de la que habla la Biblia, pues sería como una guía para la vida. Hay un segundo aspecto: la sabiduría está unida a la fe. En contraste con lo que muchas personas creen, pues que la razón y la fe son contrarias, o que la ciencia y la fe son contrarias, en la mentalidad bíblica el conocimiento se hermana con la fe. Porque el conocimiento, digamos, que inicia el camino, y la fe de alguna manera lo lleva a su plenitud. ¿De qué modo sucede esto? La fe viene a abrirnos a las razones de Dios. Y entonces hay como una preciosa transición entre mis razones y las razones de Dios. Y como la sabiduría quiere encontrar esas razones de Dios, como quiere encontrar lo que a Él le agrada porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros, entonces el conocimiento humano, no es enemigo de la sabiduría, sino que adquiere su plenitud en la medida en que se viste con la fe. Y en ese acto de obediencia y de docilidad acoge las razones de Dios. Esto lo comenta Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Él viene a decir que la fe es la máxima perfección de la inteligencia. Por tanto, quitémonos esos prejuicios cientifistas, ¿no? Y acerquémonos a lo que nos pueden dar estos libros sapienciales. Y lo tercero que me gustaría destacar es que esta sabiduría se va acumulando a través de las generaciones. En lugar del conocimiento, en lugar de la ciencia, por lo menos en nuestra época, pues claro, pues es el colegio, es la universidad, ¿verdad? Son las cátedras. En lugar de la sabiduría, al menos desde la perspectiva bíblica, es la conversación familiar. La sabiduría es ese bien que recibo de los que me han antecedido, de modo que el camino de la sabiduría se convierte en el peregrinar de todo el pueblo que avanza hacia una luz más clara, hacia una verdad más firme y hacia una esperanza más cierta. Con esta introducción, preparémonos para gustar y para saborear, para aprovechar los libros sapienciales y sobre todo el libro de la sabiduría. La Biblia invita en muchos lugares a buscar la sabiduría. Hoy, sin embargo, hace apremiante esa llamada para aquellos que tienen la posibilidad o la responsabilidad del gobierno. Esto llama la atención porque fácilmente tenemos la idea de que un político es alguien que ya sabe, y precisamente porque sabe ha logrado subir, escalar, hasta llegar al lugar que tiene. El lugar de mando, por tanto, es visto como un logro y como un pago. La consecuencia es que gobernar se vuelve un ejercicio de astucia para poder ganar poder y también de codicia para acrecentar pues el propio pago, ¿no? Y la primera lectura de hoy ve las cosas de modo muy diverso. El gobernante a imagen del rey Salomón debe ser ante todo y siempre un alumno, un discípulo de la eterna sabiduría. Según esta visión, gobernar no es escalar, sino ser elegido, invitado, ungido. Gobernar no es disfrutar de un botín, sino recibir una llamada a la pureza de intención y a la lucidez de mente.
Al leer el Evangelio de hoy nos puede desconcertar un poco porque, aunque es breve, parece aludir a varios temas y puede que sea así. Al fin y al cabo, los evangelistas realizaron una verdadera obra de recopilación y estaban asistidos por el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, debemos afirmar que en su tarea, como nos dice el Concilio Vaticano II, obraron como verdaderos autores poniendo al servicio de su obra los talentos humanos y las características e incluso condicionamientos de su época. Por tanto, sí, siendo un fragmento tan corto, contiene varios temas. Ahora bien, esos temas tienen una unidad profunda y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a intentar exponer cuál es esa unidad. En primer lugar está el asunto del escándalo. Cristo dice que es inevitable que existan escándalos, pero ay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños. El segundo punto es cuando Cristo dice que hay que perdonar si tu hermano te ofende 7 veces al día y 7 veces te dice lo siento, estando arrepentido. Y en tercer lugar nos encontramos con el tema de la fe. Cristo responde a los discípulos que le piden aumentanos la fe y dice si tuvierais fe como un grano de mostaza y nos invita a crecer en la fe. Por tanto, los 3 temas son el escándalo, el perdón y la fe. ¿Cómo podemos relacionar estas 3 líneas aparentemente tan diversas? Pues, por ejemplo, si se mira bien, en la misma palabra escándalo está indicando algo con lo que uno tropieza. El perdón es una manera de allanar un camino, es una manera de quitar un obstáculo, quitar aquello que parece que está estorbando, no solamente en mi relación con mis hermanos, sino que está estorbando también en mi relación con Dios. Porque es evidente que aquella persona que conserva un resentimiento no solamente tiene un problema en la relación con su hermano, sino que está cerrándole la puerta a ese Dios que es amor y que nos ha perdonado abundantemente. En cambio, la fe es el impulso en este camino de servicio a Dios, en este camino de encuentro con Dios. La fe es el impulso. Por tanto, haciendo esta comparación, los escándalos son obstáculos, los resentimientos son obstáculos y la fe es un impulso. Los escándalos y los resentimientos son los frenos y la fe es el impulso hacia adelante. Y la pregunta que nos deja el Evangelio de hoy entonces es la siguiente: ¿quieres dejar que los obstáculos, que los resentimientos paralicen tu vida? ¿Quieres dejar que los obstáculos y los resentimientos apaguen el fuego que Dios encendió en ti o quieres seguir avanzando en la peregrinación de la fe? En la medida en que te abres al misterio de la fe, en la medida en que llegamos a reconocer a través de la fe todo lo que Dios ha hecho por nosotros, vamos descubriendo que no vale la pena frenarse. Y por eso necesitamos no solo no escandalizarnos, sino no ser tropiezo en la fe de nadie. No solo no ofender a otros, sino tampoco permitir que las ofensas que otros nos han hecho nos paralicen en el resentimiento. Por tanto, fuera de mí los obstáculos, fuera de mí los frenos. Queremos avanzar en el camino de Dios. Queremos llegar hasta la casa de nuestro Padre. Feliz día. Amén.